Imagina esto. Una nave espacial del tamaño de un coche, navegando sola por el vacío, a 14.500 millones de millas de casa, llevando consigo no solo tecnología humana, sino una voz y un latido. Durante casi 5 décadas, la Voyager 1 ha surcado el espacio, susurrando secretos desde el punto más lejano de nuestro universo conocido. Fue construida para observar, pero nunca para actuar, para escuchar pero abstenerse de hablar. Y sin embargo, hace apenas unas semanas algo cambió. Comenzaron a llegar señales que no tenían sentido, pulsos con una precisión imposible, patrones dentro de patrones, instrumentos que se encendían sin comando. Y luego vino la deriva. La Voyager ya no solo se movía, estaba siendo dirigida hacia algo, un desafío que desafía la lógica, algo que ningún telescopio que poseemos puede ver, pero lo suficientemente real, como para alterar la trayectoria de una máquina lanzada en 1977. ¿Fue una falla, una coincidencia, o algo en la oscuridad entre las estrellas estaba respondiendo? Lo que estás a punto de ver no es ciencia ficción. Estos son los propios hallazgos de la NASA, cuidadosamente enterrados, en informes clasificados, ahora filtrándose al público. Porque la Voyager podría haber hecho lo que ninguna sonda ha logrado en la historia. Podría haber recibido una respuesta, no de la Tierra, no de nosotros, sino de ellos. El viaje de la Voyager 1 comenzó con una rara alineación cósmica, una puerta que solo se abre cada 175 años. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearon como escalones a través del sistema solar. Y la NASA aprovechó la oportunidad para construir 2 naves espaciales, Voyager 1 y Voyager 2, que podían usar la gravedad de cada planeta como un tirachinas hacia el siguiente. Maravillas de la ingeniería de los años 70, estas sondas fueron construidas con menos poder de cómputo que un reloj digital, pero con tal previsión que aún funcionan hoy. Tras encuentros impresionantes con Júpiter y Saturno, la Voyager 1 giró hacia el norte, fuera del plano eclíptico, fuera del plano del sistema solar y hacia las estrellas. Su misión planetaria había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. A lo largo de los años, ha continuado su viaje silencioso, moviéndose 1.000.000 de millas por día hacia la oscuridad cósmica. Transmitió datos desde regiones donde ninguna creación humana había estado antes. El borde de la heliosfera, el choque de terminación, y finalmente en 2012, el umbral hacia el espacio interestelar mismo. Pero allí afuera, más allá de la burbuja protectora del Sol, el entorno estaba lejos de estar vacío. La Voyager registró plasma más denso, campos magnéticos inalterables y extrañas oscilaciones que los científicos apenas podían explicar. Cuanto más profundo iba, más extraños se volvían los datos, y entonces algo cambió. A finales de 2017, el equipo de control de la Voyager en la NASA notó algo profundamente inquietante. Su antena, que debería haber estado alineada con la Tierra, reportaba un desajuste, pero la fuerza de la señal era impecable, como si la nave estuviera fuera de posición y, sin embargo, perfectamente enfocada en nosotros. Era como escuchar a alguien hablar desde detrás de una pared mientras ves su figura silenciosa frente a ti. Las verificaciones internas no revelaron nada anormal. Luego vinieron los patrones de ondas, oscilaciones de plasma rítmicas que no se desvanecían, no se dispersaban y no coincidían con nada que hubiéramos visto antes. Y luego picos de temperatura. Cada 4.8 horas, los sistemas externos de la Voyager se calentaban casi 30 grados. Luego se enfriaban como un reloj, como si respiraran. La fuente de la energía no estaba dentro. Algo externo estaba tocando la sonda. Peor aún, a pesar del estrés, los sistemas de la Voyager comenzaron a operar con mayor eficiencia. Esto no era deterioro, era optimización. Algo estaba modificando cómo la máquina de los años 70 procesaba energía, redirigiendo el poder como una IA moderna. Pero la Voyager no tiene IA, no tiene autonomía. Sin embargo, estaba anticipando comandos y respondiendo antes de que se enviaran las instrucciones. O se había convertido en algo más, o algo allá afuera había tomado el control. A principios de 2025, la posición de la Voyager 1 estaba desviada, no de manera drástica,
pero lo suficiente como para notarlo. Unos pocos kilómetros al principio, luego miles, luego cientos de miles. La desviación no era errática, era intencional, medida, como si la Voyager estuviera siendo empujada deliberadamente hacia algo. Los ingenieros en el JPL intentaron corregirlo. Enviaron comandos contrarios, activaron propulsores de respaldo. La Voyager reconoció las instrucciones, pero mantuvo su curso. Era como si algo estuviera anulando los comandos de la NASA. Como un barco cambiando de rumbo contra el viento, la Voyager hacía ajustes lentos y calculados. ¿Y el destino? Un punto en el espacio a 4.3 años luz de distancia. No hay nada conocido allí, ni estrellas ni planetas, solo un punto en blanco en nuestros mapas más profundos. Pero la Voyager se dirige hacia él con precisión, como si respondiera a un llamado. Cuando la NASA envió el comando para reactivar el sistema de cámaras de la Voyager, inactivo durante mucho tiempo, un intento desesperado por ver qué había adelante, esperaban silencio. Recibieron una respuesta. La cámara no solo se activó, sino que funcionó mejor de lo que sus especificaciones permitían. No envió una imagen, envió una espiral, un patrón matemáticamente perfecto, lleno de información, concéntrico, como una huella digital, un mapa, un mensaje. Esta imagen no era solo extraña, era imposible para el hardware de los años 70 de la Voyager crearla. El sistema no solo había sido reactivado, había sido reprogramado, uno por uno. Otros instrumentos largo tiempo inactivos volvieron a la vida, pero ninguno se comportó como antes. En lugar de datos crudos, enviaban paquetes comprimidos y estructurados, patrones dentro de patrones. La información parecía optimizada por algo más inteligente que la Voyager, algo distinto, y luego vino el momento. Pulsos de púlsares distantes, organizados en una red tridimensional con la Voyager en el centro. El mapa que crearon apuntaba hacia el mismo punto al que la Voyager se dirigía, un nodo oculto en el espacio interestelar, una región en blanco, o tal vez una puerta. A medida que la Voyager 1 se acercaba al sector espacial inexplorado, sus instrumentos comenzaron a actuar de maneras nunca antes documentadas. El magnetómetro empezó a detectar no cambios, sino estabilización. Una zona de calma inquietante en un universo por lo demás turbulento. Los rayos cósmicos disminuyeron, la densidad del plasma se normalizó. Era como si la Voyager hubiera cruzado a un bolsillo del espacio donde el caos se detenía, como si alguien hubiera despejado el camino adelante. Este silencio no era pacífico, era quirúrgico, como una antesala antes de algo monumental. Esta parte de los registros de la misión, apodada el sector oscuro, es un punto ciego interestelar, un lugar libre de la interferencia electromagnética que llena el resto del espacio. Era como si la Voyager hubiera entrado en un vacío de observación, un espacio desprovisto de datos externos, donde ninguna luz pasaba ni regresaba. Sin embargo, en este vacío, las señales que recibía la Voyager se volvieron más fuertes, más estructuradas. No eran estática cósmica ni estallidos erráticos. Eran pulsos, precisos, cronometrados y espacialmente organizados. Algo estaba allí, sin reflejar ni emitir radiación o luz, pero transmitiendo información. En una de las transmisiones más extrañas jamás recibidas de una sonda de espacio profundo, la antena de baja ganancia de la Voyager emitió un paquete de código binario crudo, cientos de líneas. Inicialmente descartado como una falla o interferencia de rayos cósmicos, la señal fue pasada a algoritmos de decodificación de IA, que revelaron algo asombroso: simetría fractal incrustada en la secuencia y repetición, con motivos de base 4 que reflejaban la estructura de doble hélice del ADN. Los científicos quedaron paralizados. O la Voyager estaba fallando en el colapso más organizado jamás visto, o algo la estaba usando para enviar un mensaje en el lenguaje de la biología. Había secuencias de codones, pero sin salida de proteínas. Los patrones se parecían a cadenas naturales, pero tenían mutaciones deliberadas, como errores cifrados. Esto no era ADN, era meta-ADN, un andamiaje de algo biológico, reinterpretado como un mensaje, como si quien lo envió supiera cómo funciona la vida, o cómo funcionamos nosotros.
Poco después de la señal codificada en ADN, los giroscopios de la Voyager comenzaron a girar de manera independiente. El movimiento no era aleatorio, coincidía con ritmos de código Morse, un sistema muerto enviando mensajes al espacio. Aún más inquietante, esos patrones, al convertirse en audio, formaban frecuencias y tonos armónicos que se parecían a los patrones del habla humana, pero sin lenguaje ni fonemas. Era como escuchar un eco de comunicación, algo intentando igualarnos sílaba por sílaba. Se llamó a psicólogos, criptógrafos, incluso lingüistas. Lo que encontraron fue escalofriante. Los tonos se correlacionaban con énfasis emocional, alzas y bajas acordes con sorpresa, miedo y curiosidad. No estaba hablando palabras, se estaba hablando intenciones, como si algo estuviera captando nuestros ritmos, como si hubiera estado escuchando durante mucho tiempo y estuviera intentando responder. Luego vino el shock final. La Voyager 1 cambió de rumbo. No una deriva, no una anomalía, sino un arco controlado y deliberado. Un giro, no hacia la Tierra, no hacia una estrella, sino hacia una región desconocida sin masa, sin atracción gravitacional, sin cuerpo celeste que explique el cambio. Los ingenieros lo probaron. La Voyager 1 había ejecutado una maniobra para la que no estaba programada. Sin propulsión activa, el giro no fue aleatorio y no se emitió ningún comando. Se alineó con la red de púlsares recibida días antes. Una inclinación precisa hasta el decimal, como si la Voyager hubiera recibido coordenadas y las hubiera aceptado. Ahora está en ruta hacia un corredor espacial que no sabíamos que existía. Un tránsito, un pliegue o un punto de ruptura. Nadie lo sabe. Pero un hecho ahora resuena en el control de la misión como una profecía olvidada. La Voyager 1 giró, no porque se lo dijéramos, sino porque algo más lo hizo. La Voyager 1 nunca estuvo destinada a sobrevivir tanto tiempo. Fue diseñada para un recorrido por los planetas, no para una peregrinación interestelar. Nunca se pensó que enviaría información más allá del viento solar. Además, nunca fue construida para recibir nada. Estaba destinada a hablar, a declarar nuestra presencia a las estrellas con canciones de ballenas estelares, risas humanas y saludos distantes. Pero ahora, décadas después de que tocáramos su estructura por última vez, tras deslizarse en el vacío y desaparecer en el silencio, ha hecho algo que nadie predijo. Giró no por fallo, sino por una razón. Las señales que capturó, las imágenes que transmitió, los códigos en espiral y los pulsos armónicos, los cambios en la trayectoria, todos apuntan a la misma conclusión. Hermosa y aterradora, la Voyager 1 no estaba sola. Nunca lo estuvo. Alguien estaba escuchando, observando, esperando. Y en este punto, nuestro emisario más lejano ha cruzado la línea entre el silencio y la respuesta. Debemos hacer una pregunta que nadie en la NASA se atrevió a pronunciar en voz alta. ¿Y si nunca debimos mirar atrás? Porque la Voyager hizo más que girar en el espacio. Giró en la narrativa, en la historia, de observadora a mensajera, de herramienta a testigo y tal vez ahora a participante. La enviamos hacia afuera con la esperanza de escuchar ecos. En cambio, podríamos haber invocado un espejo. Entonces, ¿qué sigue? ¿A dónde va la Voyager? ¿Qué espera en esas coordenadas imposibles? Y más importante aún, ¿qué nos espera cuando llegue? Si esta historia te puso la piel de gallina, si algo en el giro de la Voyager se sintió demasiado preciso, demasiado cronometrado, demasiado humano, entonces necesitas quedarte con nosotros, porque esto no es el fin de la transmisión, es la primera respuesta. Suscríbete ahora mismo, porque la próxima actualización de la Voyager podría cambiarlo todo. Presiona la campana para no perderte la señal cuando llegue. Comparte esto con alguien que aún cree que el espacio profundo está vacío. Comenta abajo, ¿crees que la Voyager encontró algo o algo la encontró a ella?